Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, una semana en que ante la confusión sobre si Estados Unidos va a atacar finalmente Venezuela, nos preguntamos realmente quién en la administración republicana impulsa y dirige la operación militar en el Caribe. ¿Y hay una estrategia trazada o están recalculando mientras Nicolás Maduro se mantiene en el poder? ¿Qué grado de intimidación deben y pueden soportar Venezuela o Colombia? Este panorama tiene algo que ver con la victoria de Milei en las legislativas en Argentina y con la masacre policial en Río de Janeiro y con la tregua comercial sellada en Corea del Sur entre Xi Jinping y Donald Trump. Para el análisis de este panorama internacional contamos en esta ocasión con Rodolfo Colalongo. Él es docente e investigador de la Universidad Externado de aquí de Colombia, especializado en temas de populismo y de política exterior. También nos acompaña Martín Bustamante, quizás ya lo conocen de las pantallas de France 24. Él es jefe también de redacción aquí en France 24 en español, pero nos acompaña por primera vez en este formato de Una Semana en el Mundo. Y desde España está con nosotros Vanessa Newman, ella es CEO del grupo Asimétrica. Y finalmente Alejandro Velasco, profesor asociado en la Escuela Galatín y el Departamento de Historia de la Universidad de Nueva York y autor de Barrio Raising, Urban Popular Politics and the Making of Modern Venezuela, nos acompaña desde Nueva York. Rodolfo, Martín, Vanessa, Alejandro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de France 24. Antes de entrar en materia, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben que pueden volver a repetir este y todos los programas de este canal de France 24 a través de nuestra página web y de nuestro canal de YouTube, ahora también pueden volver a escuchar Una Semana en el Mundo en formato podcast. Bien, ahora sí empezamos este análisis, este panel de debate, porque en las últimas horas el Wall Street Journal publicó que el Pentágono ha identificado los objetivos que atacarían Venezuela, incluyendo cuarteles militares, en caso de recibir la orden. Luego el Miami Herald citó fuentes, eso sí, anónimas, que aseguran que los bombardeos podrían ocurrir en cuestión de horas o de días. Y aunque no señalan si Nicolás Maduro sería un objetivo en sí mismo, indican que ante la creciente amenaza, su mismo círculo podría acabar por entregarlo. Maduro está a punto de verse atrapado y pronto podría descubrir que no puede huir del país aunque quisiera, dijo la fuente. Lo peor para él es que ahora hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo, plenamente conscientes de que una cosa es hablar de la muerte y otra muy distinta, verla venir. Ante estas informaciones, escuchemos lo que ha comentado Donald Trump. Señor presidente, hay informes que indican que usted está considerando ataques dentro de Venezuela. ¿Es cierto? No. ¿Tomó usted alguna decisión al respecto? No, no es cierto. Bien, antes de dar paso a este análisis, me permiten que haga un pequeño comentario. Y es que este artículo que citábamos del Miami Herald está firmado por Antonio María Delgado. Lo hemos invitado a este programa y lamentablemente no nos ha podido acompañar, pero le hemos trasladado un par de preguntas. La primera era si sigue confiando en estas fuentes a pesar de que Donald Trump haya rechazado haber tomado la decisión de atacar Venezuela. Él nos ha respondido, les cito textualmente: confío en estas fuentes en un 100%, pero además miren todo el poderío militar que Estados Unidos está acumulando en el Caribe. Posteriormente le hemos repreguntado que si considera entonces que estas fuentes solo se están avanzando a la comunicación oficial, ¿por qué lo estarían haciendo? Si esta filtración sería una forma de presionar un ala de la administración que de momento está bloqueando este plan. Bien, dicho esto, ya traslado la palabra a nuestros invitados. Rodolfo, empezando contigo, ¿crees que esta decisión puede no estar tomada? Este despliegue militar, sin embargo, puede haberse ejecutado sin que haya el plan de atacar Venezuela directamente. Bueno, yo no tengo la fuente que tiene este periodista, así que lo que voy a decir cae en el reino de la especulación, como también creo que se están armando todas estas informaciones que salen a la luz. Entonces yo creo que hay dos cosas acá que hay que diferenciar. Una cosa es que no me cabe duda de que toda la flota norteamericana que está en el Caribe seguramente ya fijó los objetivos en Venezuela. Esto es real, para eso están las Fuerzas Armadas, se anticipan a los hechos y esperan una orden. Lo que no creo es que Trump haya tomado la decisión de hacerlo, ¿ok? En este sentido, creo que las informaciones sí se filtran con el sentido, en este caso, de seguir presionando al gobierno de Maduro y el entorno cercano, en este caso, a ver si se logra, en este sentido, alguna posible oposición interna que decida llevar a cabo la captura de Maduro o que lo derroque a Maduro o cualquiera de las opciones posibles que hay en la mesa.
¿ok? Yo creo que parte por ahí, más que nada. Martín, ¿estás de acuerdo en que esta estrategia sería ir aumentando la presión hasta que dé un resultado distinto al ofrecido hasta ahora? Bueno, me parece que primero hay que ver la estrategia general de Estados Unidos, que es un repliegue estratégico, un repliegue relativo en América Latina, y eso se da con distintas tácticas que se da para distintos países. Parte de eso es lo militar y los ataques que estuvimos viendo en el Caribe, que además hoy fueron cuestionados por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en ese contexto también hay internas, ¿no? Dentro del propio gobierno de Trump. El Comando Sur, que se encuentra en Florida, el propio Marco Rubio también, que aparece como un actor fundamental, donde estas fuentes, estas filtraciones que se empiezan a dar, hay que ver exactamente de dónde llegan, porque una cosa son los deseos de Donald Trump o del grupo MAGA, que es el más cercano, si se quiere, al propio presidente de Estados Unidos, y otra totalmente distinta, o no totalmente, pero no exactamente igual, es lo de Marco Rubio, lo del Comando Sur y lo de todo el lobby de Miami, que claramente tiene otros objetivos. Bien, Martín, en relación a estas divisiones que comentan, disculpen que antes me he olvidado de la última respuesta del periodista del Miami Herald, preguntado sobre esta división, si sería una estrategia de presionar, porque básicamente esquivó darnos una respuesta sobre eso. Dijo, las fuentes me hablaron porque yo les convencí de que me hablaran y los conozco desde hace años ya. Aclarado este punto, Alejandro, voy contigo porque quiero saber quién crees tú que está detrás de esta operación militar en el Caribe, en la administración estadounidense, frente a estas divisiones que señalaba Martín. No, sin duda alguna es Rubio quien está trazando aquí la estrategia. Para nadie sería una sorpresa, dado la posición del senador en ese entonces, durante la primera administración de Trump, que su gran meta no es solamente erradicar el gobierno en Venezuela, sino más bien llegar a la erradicación del gobierno en Cuba. Pero claro, muchas veces ya Trump ha mencionado que no le interesa para nada ningún tipo de invasión militar, ningún tipo de estrategia de cambio de régimen. Y entonces, en ese sentido, lo que Rubio necesita es dar una muestra de que es posible, en un caso como en el de Venezuela, llegar a una meta muy sencilla, que sería eliminar al gobierno ahí, para entonces convencer a Trump de que podemos seguir adelante con otra meta estratégica, que sería Cuba. Entonces, para mí es bien claro que la cuestión aquí la está dirigiendo más que todo Marco Rubio. Pero claro, también se están entrelazando otros intereses, y eso es lo que creo que está dando paso a estas muestras que ya no son solamente simbólicas, sino en realidad muy prácticas. Y Alejandro, quisiera dar la palabra a Vanessa, pero no me quiero quedar sin repreguntar. Por un lado, ¿qué pruebas o qué argumentos sustentan esta idea de que Marco Rubio quiere acabar con el gobierno de Maduro y luego con la estructura política en Cuba? Y por otro lado, entonces, ¿por qué estaría involucrando la administración Trump también a Colombia? Bueno, interesante la pregunta. ¿Por qué Colombia entra en la mira? Es precisamente porque para armar pues, una estrategia de intervención en el contexto en que Trump ha dicho que no quiere intervenir directamente en países como una política de cambio de régimen, necesita otro objetivo. Y aquí entonces viene el tema del narcotráfico, ¿no? Venezuela no es un país exportador del tipo de drogas que se han mencionado, están entrando a Estados Unidos. Colombia lo es. En el imaginario popular de Estados Unidos, Colombia es un centro de narcotráfico en la manera que Venezuela no es. Entonces, en ese caso, Colombia está metida más como una una pieza adicional en otro tipo de estrategia. Ahora, ¿por qué sugiero que Rubio tiene este interés? Pues no solamente lo que ha dicho, venido diciendo a lo largo de últimos 6, 8 años, sino también toda su identidad política en Florida. Ha sido como un embajador a la comunidad cubanoamericana, que se presenta y se perfila como anticastrista. Entonces, por ahí viene ese ánimo pues, de derrocar al gobierno en Cuba.
Vanessa, ahora sí le traslado la palabra. Si eventualmente la administración estadounidense tiene entonces el objetivo de tumbar el gobierno de Nicolás Maduro, ¿cuáles son las opiniones de la oposición venezolana? Bueno, yo creo que buenas y gracias por invitarme. Y sabe que en algún momento yo fui parte de la oposición venezolana y sigo hablando sobre el retorno a la democracia de Venezuela, que existía cuando yo nací, pero hay toda una generación que no la conoce. Y bueno, entonces la oposición venezolana depende, siempre ha estado muy dividida. Ha salido Luis Florido y otros como Enrique Capriles, que han dicho que no quieren los ataques. María Corina Machado ha esquivado el tema un poco porque ella siempre ha dicho abiertamente que se requiere la fuerza militar para tumbar a Maduro. Yo creo que eso es una posición difícil de defender siendo un líder político en Venezuela, pero yo creo que sí es cierto que Maduro es un régimen muy torturador, muy represor, según incluso los derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que ahora están criticando a Trump, han dicho que hay violaciones de derechos humanos en Venezuela. Entonces, yo creo, pero no es un régimen que está preparado para una invasión o para ejercer fuerza militar al exterior. No tiene esa fuerza militar. Lo que tiene es fuerza militar para reprimir dentro del país, ¿no? Y eso lo hace muy bien, muy efectivamente, y por eso no ha logrado salir, pero no tiene la fuerza militar que incluso tiene Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que la oposición venezolana, por supuesto que quiere salir de Maduro, quiere volver su país a la democracia. Es muy doloroso para cualquier venezolano, me incluyo en esa categoría, pensar que por un lado piensas que sería fenomenal que volviera la democracia a Venezuela, por otro lado ver misiles lanzados a tu país es doloroso, no importa cuál sea tu opinión. Vanessa, entonces... Uno nunca quiere ver el país de uno en guerra. Entonces, para que quede claro, ¿usted no considera que la alternativa a Maduro la tenga que imponer Estados Unidos por la vía militar? Yo creo que sí, yo creo que si lo tiene que imponer, yo creo que Maduro no responde a otra cosa que sea la fuerza. Pero acuérdate que Maduro también tiene otras presiones, tienen otros aliados. Una vez que él se iba a montar en un avión para salir de Venezuela, que fue en el abril del 2019, Putin le dijo que se quedara. Entonces él tiene muchos otros aliados que quieren que él se quede ahí, que él es una ficha de una red global, o sea, es un nexo de una red global que no quiere. Ahora, yo sí creo que hay presión para que él se vaya antes de que el país sea atacado. Y ojalá que me gustaría que él y su entorno más cercano renunciaran, tal como lo hizo Assad, y dejaran a un paso una transición a la democracia. Claro. Porque tenemos quien podría gobernar, tenemos quien la gente quiere que gobierne. O sea, eso los venezolanos mismos lo han elegido. Vanessa, simplemente maticemos, ¿no?, que Bashar al-Assad cayó cuando había una insurrección armada, ¿no?, liderada por Ahmed al-Sharaa, quien en estos momentos es el presidente de facto de Siria, una situación que de momento no es extrapolable a Venezuela. Pero quisiera recoger lo que usted señala, que ha señalado que no está preparado el ejército venezolano para hacer frente a una intervención exterior, para trasladarle a Alejandro este eventual escenario, porque el gobierno de Nicolás Maduro promete que hay civiles armados en milicias que estarían dispuestos a apoyar el ejército venezolano ante una eventual invasión. También señalaba Vanessa este eventual apoyo de otras fuerzas extranjeras. Podríamos hablar de Rusia, de Irán en la medida de lo posible, en caso de drones, Cuba con inteligencia. ¿Usted comparte que Venezuela no podría resistir una intervención militar? Bueno, eso depende de cómo definimos la resistencia. No creo que Venezuela, ni de hecho ningún país en América Latina, está en la posición de resistir una invasión
seria por parte de Estados Unidos, especialmente a largo plazo. La pregunta ahí entonces sería, por una parte, ¿cuál es la medida de apoyo que demostrarían estos aliados en lo que estaba mencionando Vanessa? Otros reportes han mencionado que quizás ya se encuentran miembros del grupo Wagner, ruso, en el territorio venezolano. Obviamente, como mencionabas, hay una red de inteligencia muy fuerte que está muy entrelazada con el gobierno cubano. Y sí, hay muchísimas armas en Venezuela. Es una de las grandes uno de los grandes problemas que tiene Venezuela. Es un país muy armado, con muy poco poderío de controlar esas armas. La pregunta es si esa resistencia podría ser coordinada. Más bien podría ser un tipo de guerra de guerrillas que se enfrente, que es lo que estamos viendo en otros escenarios, ¿no? Que hay una transición por fuerza, pero entonces lo que vemos es una inestabilidad muy fuerte a posterior. Creo que para mí eso es lo que es más factible en este escenario, ¿no? Especialmente si no hay un quiebre dentro del entorno madurista. Precisamente hablando de este quiebre, ¿por qué no se ha dado, Rodolfo, hasta ahora y qué elemento podría hacer, digamos, que se acabara produciendo? La caída de Maduro. Bueno, yo creo que Maduro no se va a ir hasta que no hagan supuestamente una intervención armada. Yo creo que él está muy claro en ese sentido, primero. Segundo, si se hace o no una intervención armada, la verdad que no lo sé. Tercero, si se hace, creo que va a ser, como habíamos hablado recién, creo que van a ser golpes estratégicos, utilizando todo el tema de lo que son misiles y demás, y van a esperar que exista una reacción interna para poder quitar a Maduro del poder. Tercero, si estas opciones no logran quitar a Maduro del poder, pues probablemente en vez de una invasión estaríamos hablando de una posible intervención de fuerzas especiales de los Estados Unidos para llevar a cabo la captura o la muerte de Nicolás Maduro. Creo que estos son los escenarios posibles, pero una invasión como tal no lo creo. Y simplemente un dato para dar, si nosotros nos damos cuenta lo que necesitó Estados Unidos simplemente para invadir Panamá en el 89, necesitó alrededor de 26.000 hombres, ¿ok? Y estamos hablando de que es un territorio que es 10 veces más chico que el de Venezuela. Y actualmente, con la fuerza que tiene en el Caribe, tiene alrededor de 16.000 hombres. Por lo tanto, una invasión tácticamente es improbable, no se puede hacer, ¿okay? Por esa razón es que descarto que eso sea posible en el corto plazo. Y si nos fijamos en esta estrategia que de momento sabemos que está siguiendo Estados Unidos, que es la de elevar la presión o la amenaza, la pregunta es por qué no le está funcionando, ¿no? De cierto modo, o sea, por qué, como decíamos, no se está produciendo ese quiebre, porque esta semana también la agencia Associated Press publicó que durante 16 meses la inteligencia estadounidense estuvo intentando que un piloto de Maduro lo traicionara y desviara uno de sus vuelos. Entonces, la CIA, que por el mismo Donald Trump está autorizada a ejecutar operaciones letales en territorio venezolano, ¿no está logrando infiltrar el gobierno de Maduro o tiene una gran protección, una gran vigilancia en su círculo? Bueno, evidentemente Hugo Chávez dejó unas Fuerzas Armadas muy bien estructuradas, muy bien disciplinadas, con un grado de unicidad que muchas veces sorprende, ¿no? En general vemos a la oposición venezolana tratando de motivar pública o de forma privada, públicamente o de forma privada, algún tipo de fisura dentro de esas Fuerzas Armadas, y eso finalmente nunca ocurre. Evidentemente hay una fortaleza también en una parte de la población, que lo vimos nosotros a través de las imágenes que llegan desde Venezuela, con ciudadanos que se suman a esas milicias, que es una estrategia parecida a la que usó Cuba en su momento, cuando había amenazas de invasión a la isla. Lo que hacía el gobierno cubano era movilizar a buena parte de la población. ¿Qué mensaje le da a Estados Unidos con eso? No es que lo va a derrotar necesariamente, pero que el costo humano de llevar adelante una acción va a ser de 20.000, 30.000 muertos. Y claro, ahí es donde el propio Donald Trump, con respecto también a su propio electorado, porque acá hay que sumar otro elemento. Estamos en 2025, 2026 es año electoral. ¿Este tema le interesa al electorado de Estados Unidos?
Esta pregunta precisamente os la traslado a vosotros, en particular Alejandro, que estás en Nueva York. ¿Cómo es percibida esta operación por la población estadounidense, con todos sus matices, obviamente? Bueno, sí, claro, hay muchos matices y en Nueva York, como sabes, también hay una elección muy álgida que está posicionando un candidato socialista con otro del mainstream, ¿no? Pero en realidad lo que podemos saber es que el apoyo popular de Trump, el maguista, digamos, de reacio, siempre ha dicho que intervenciones militares extranjeras, especialmente de mediano o de largo plazo, no son preferidas como parte de la política extranjera estadounidense. Ahora, el poner en relieve el poderío militar y la fuerza, digamos, estadounidense, eso, claro, le gusta ese posicionamiento muscular, digamos. Y por ahí está el nuevo secretario de Defensa, Pete Hegseth, que de hecho, en lo personal como en lo estratégico, también ha perfilado la fuerza militar estadounidense en ese sentido. Ahora, pero el público, el apetito, pues, del público maguista a ese tipo de intervenciones es muy, muy pequeño, ¿no? Ese apetito lo hemos visto muchas veces en el pasado y en el presente, decir, no estamos dispuestos a enlodarnos pues, en otra aventura militar como lo vimos en previas épocas. Entonces, ese es el gran dilema, ¿no? que tiene Marco Rubio en esta estrategia. Por ahí tiene que entrarle por otra puerta, y la puerta que ha encontrado es precisamente esta de las drogas, de la migración, etc. Y el tema Venezuela es casi como secundario. Para terminar, sí, Vanessa, responde, te quería dar la pregunta para cerrar. Quería preguntarte en particular, en contacto con la población venezolana, con la que supongo que debes estar también, ¿cuál es, digamos, la expectativa, ¿no? Hay un temor real entre la población, pero también responde a lo que quisieras decirle, Alejandro. Gracias, sí. Estoy muy de acuerdo con muchos de los comentarios de Alejandro y Rodolfo, quiero partir por ahí, pero también este último comentario de Alejandro, no estoy del total de acuerdo, porque yo misma he sido muy entrevistada en los últimos años por los medios que realmente ayudaron a elegir a Trump, Fox News y otros canales así, que siempre de donde incluso él ha sacado, o sea, Pete Hegseth sale de Fox News, y yo llevo años en esos canales donde siempre que yo quiero hablar sobre la situación en Venezuela, ellos siempre se han enfocado en las drogas y en la inmigración. Entonces, esta línea, esta narrativa de Trump tiene muchos años de trayectoria, no es algo que se inventó del día a la mañana, y sí tiene mucho apoyo de MAGA, y en eso yo no estoy de acuerdo con Alejandro. O sea, y además lo de Trump, si él puede lograr tumbar a Maduro, sería muy celebrado por la gente que lo apoya. Acordémonos del ataque que le hizo a Soleimani. Cuando mató a Soleimani, eso fue muy popular. Y si Trump logra, ahora la situación es distinta, pero si Trump logra algo similar a lo que logró con Soleimani, sería un exitazo para él en su segundo, Claro. en su segundo presidencia. Entonces, yo creo que sí tiene apoyo, sí es relevante, y yo creo que sí está buscando cómo lograrlo. Ahora, si agarran unos operadores de fuerzas especiales y empiezan a arrastrarlos por las calles de Caracas, eso es exactamente lo que Trump quiere evitar. El temor respondiendo a tu última pregunta, el temor de los venezolanos sí creen que esto va a venir. Yo creo que, como te comenté antes, ellos lo temen, que me imagino que se están trasladando algunos lejos de lo que creen que podrían ser blancos militares, y me consta que los blancos militares han sido identificados hace varios años dentro de Venezuela, o sea, varios años. Eso es típico de, como llaman el command and control, el comando y el control.
y las partes de infraestructura que lo apoyarían, que son estratégicas, eso se llevan años mapeando. Vanessa, Entonces yo creo que la gente venezolana está preocupada de no estar cerca de lo que podría ser uno de esos blancos. pues sin duda el refugio parece que los venezolanos por el momento tampoco lo van a encontrar en Estados Unidos, dada esta política migratoria de Donald Trump, si no cambia por el momento. Alejandro, Vanessa, muchísimas gracias por habernos ayudado a analizar pues, esta eventual operación de Estados Unidos contra Venezuela, las implicaciones que tendría y el apoyo con el que cuenta en Estados Unidos o en el mismo territorio venezolano. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Para terminar y enlazarlo con el siguiente tema, Rodolfo, la pregunta es ¿qué ganaría Donald Trump al tener un gobierno afín en Caracas? ¿Qué quiere exactamente de Venezuela? Bueno, yo creo que básicamente Donald Trump es muy práctico y en este sentido ya sabemos que el gobierno de Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo no explotadas en la última década. Eso es una razón. Tiene gas y también se comenzó a hablar de que tiene tierras raras. Esto no lo pude confirmar, sin embargo podemos saber que aquellos países con altos recursos energéticos es altamente probable que también tengan tierras raras. Y enlazando un poco con el acuerdo que hubo entre Trump y Xi Jinping en el sudeste asiático, encaja justamente ahí. O sea, China maneja más del 80% de las tierras raras a nivel global y son minerales que se utilizan para la producción de elementos altamente tecnológicos, ya sean misiles, software, chips y demás, y que Estados Unidos no tenía acceso justamente por la restricción china. Esto le daría un margen de maniobra bastante amplio a Estados Unidos para poder hacerse con los minerales necesarios y no depender de su relación con China. Pues ahora la pregunta la aplicamos a Argentina. ¿Qué es lo que busca Donald Trump manteniendo o, digamos, ayudando a Javier Milei a mantenerse en el poder y contar después de estas elecciones legislativas con un amplio apoyo en el Parlamento? Bueno, otra vez, es parte del repliegue relativo de Estados Unidos en América Latina y para eso tiene menús que son diferentes, diversos. La presencia militar es fundamental, central en todo esto, mostrar su poderío en lo que ellos consideran, y lo dicen explícitamente, su patio trasero. Primer paso. Para eso, el despliegue de la flota y de los portaaviones en el Caribe como elemento fundamental. Pero además, gobiernos afines, tratar de cambiar aquellos signos políticos que no son partidarios o no son cercanos a Estados Unidos y apoyar, fortalecer, apuntalar a aquellos que sí están muy cerca de Donald Trump y de Estados Unidos en su conjunto, sobre todo de cara a las elecciones del año que viene en la región, año 2026, año electoral, 2 elecciones fundamentales, Brasil y Colombia, pero también Perú. Entonces, a partir de ahí, bueno, claro, la suerte de Javier Milei es la suerte de Estados Unidos y de Donald Trump en toda la región. Entonces, el despliegue militar también tiene un objetivo en Argentina, porque hay un paso bioceánico en Ushuaia, en Tierra del Fuego, en la Patagonia Austral de Argentina, donde Estados Unidos quiere tener una base militar, así como la tiene también en el canal de Panamá. Bueno, esos son parte de los objetivos que hay que ver arriba de la mesa y después, bueno, está en el análisis, está en ronda de análisis en este momento, qué suerte tiene, qué efecto tiene eso que lleva adelante Donald Trump. Porque, Martín, más allá o además de esta eventual base militar que pueda instalar Estados Unidos en el territorio argentino, ¿cómo impacta para los argentinos el hecho de que Donald Trump o la Casa Blanca haya influido o ingerido en estas elecciones? Es interesante el debate. A ciencia cierta no lo tenemos todavía medido, no sabemos con exactitud, pero podemos empezar a hacer algunas interpretaciones de lo que dejó el resultado electoral. A ver, Argentina es un país que permanentemente tiene desequilibrios. Entonces, desequilibrios económicos y desequilibrios políticos que se trasladan a lo económico. A diferencia de lo que sucede en otras latitudes de este continente, en Argentina, cada vez que hay una crisis política, se traslada al bolsillo de los consumidores y las consumidoras. Entonces, claro, llega Donald Trump en un momento muy delicado para el país, donde parece que otra vez va a llegar una nueva crisis económica, una devaluación, que en definitiva es un recorte del salario del 40, 50%, depende de cada caso, que le pasa a todos los gobiernos. Y cuando Donald Trump dice,
si no gana Milei, no vamos a ayudar a la Argentina, la amenaza de que la crisis, el colapso vuelve otra vez, evidentemente hace efecto en una población que a todas luces está hastiada de tanta inestabilidad. Entonces, bueno, la pregunta es si eso efectivamente hizo, ¿no? un poco de ruido, hizo algún tipo de efecto en un electorado que ahora están llegando nuevos datos, porque el escrutinio definitivo está mostrando que algunas provincias donde había ganado Milei se están dando vuelta y al final ganó el peronismo, pero todo en un escenario de paridad y donde efectivamente, de forma contundente, ganó Milei y además, y sobre todas las cosas, no hubo un desplome del gobierno, porque ya se estaba hablando de que, bueno, podía ser muy grave institucionalmente lo que sucediera si a Milei le iba muy mal en estas elecciones, algo que finalmente no ocurrió. Y Rodolfo, ¿tú estás de acuerdo en que podemos apuntar a un poco el miedo de la población de Argentina para entender estos resultados? Sin lugar a dudas, tenemos que tener en cuenta que la última encuesta que se hizo sobre la percepción que tenía los ciudadanos latinoamericanos de Estados Unidos, en Argentina salió el mayor porcentaje negativo. O sea, nosotros históricamente somos un país que se opuso siempre a los Estados Unidos y lo miraba con recelo. Por lo tanto, la intervención de Donald Trump nunca se supo hasta las elecciones si iba a ser un salvavidas de plomo o si realmente iba a ser un salvavidas que le iba a permitir al gobierno de Milei poder continuar con sus políticas. Y nos dimos cuenta que el electorado interpretó que esto era un salvavidas, o sea, priorizó la situación económica del país por las repetidas crisis que los argentinos tuvimos, y en este sentido decidió dejar de lado su antinorteamericanismo y priorizar en este caso un rescate que, sin lugar a dudas, sin el rescate Milei no hubiese llegado a fin de año. Esto es real. Entonces este swap le dio un respiro al gobierno de Milei y permitió que no se hable de una devaluación, porque esa era la otra. Si en Argentina se devalúa, es como una microcrisis que el país sufre, porque eso se va a trasladar a precios, a salarios y demás. Entonces, por ahora se logró mantener el tipo de cambio justamente, y gracias a quién, a la ayuda que hizo Trump, que efectivamente la hizo, no fue una promesa, sino que el swap se está efectivizando. Entonces, creo que los elementos quedan ahí y se decidió priorizar en este caso la estabilidad frente a la injerencia directa de los Estados Unidos en las elecciones. Pues veremos qué hace Javier Milei con esta estabilidad de momento institucional. Martín señalaba las elecciones de 2026 en Brasil, y para terminar este programa les quiero pedir precisamente si creen que esta masacre que ejecutó la Policía Civil y Militar de Río de Janeiro en 2 favelas este martes y que ha matado a 121 personas tiene algo, porque fue, recordemos, en nombre de la lucha contra el narcotráfico, en particular contra el llamado Comando Vermelho. Si tiene algo que ver con esta narrativa, que no sé si se está legitimizando, de cualquier cosa en nombre de la lucha contra el narcotráfico. En contra del narcoterrorismo, porque esa es la palabra que usó el gobernador de Río de Janeiro, que no es menor. E incluso la usó la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, para justificar el cierre de fronteras de Argentina con Brasil por miedo a que el Comando Vermelho empiece a ingresar a la Argentina. Es decir, vemos desde lo que dice Donald Trump hasta lo que sucede por Brasil, llegando hasta la Argentina, una narrativa común de un sector político que tiene, bueno, muchísimas coincidencias y donde, lamentablemente, si solo fuera un discurso no hay ningún inconveniente, pero acá hay que lamentar al menos 121 personas que fueron asesinadas, y que demuestra una vez más que los derechos humanos, y en el caso de los bombardeos podría ser el derecho internacional, está totalmente vulnerado, está fuera del alcance y de las decisiones del propio gobierno de Estados Unidos, que es la potencia más importante del mundo, y eso de alguna manera va derivando en una construcción narrativa y en una sucesión de hechos que también intentan teñir el rumbo electoral. A ver, Lula venía bien, esto también hay que decir. O sea, Lula había atravesado un momento difícil, producto de una inflación que había empezado a elevarse en Brasil, y poco a poco empezó a remontar, en parte por el juicio contra Bolsonaro, sobre todo cuando él cambia su narrativa y empieza a ser un poquito más fuerte, un poquito más duro con Bolsonaro, pero además, cuando impone los aranceles Donald Trump en contra de Brasil por el juicio contra Bolsonaro y Lula se planta con mesura, con tranquilidad,
Bueno, ahí empieza a haber como un crecimiento en las estadísticas, en los sondeos a favor de Lula. Llega a esta reunión con Donald Trump, también mostrándose con cierta cordura y llegando a un acuerdo. Es decir, enfrenta, pero no necesariamente es que va a romper relaciones con Estados Unidos, algo que genera cierta sensación de tranquilidad y calma en buena parte de la población de Brasil. Y además empezó a otorgar una cantidad importante de nuevos recursos, de nuevas asignaciones a la población brasileña, y eso le generaba ya ir encaminándose de forma decisiva para ser reelecto en el año 2026. Eso fue lo que anunció desde su gira por el sudeste asiático, anunció que va a ser nuevamente candidato. Y claro, en el medio de todo eso, que parecía como una luna de miel, todo color de rosas para Lula, bueno, sucede esto. Para terminar, precisamente, ¿estás de acuerdo en que, en cierto modo, este operativo a costo de la vida de 121 personas es un ataque político del gobernador de Río de Janeiro, de Cláudio Castro, que es del Partido Liberal de Jair Bolsonaro, contra el gobierno federal, el gobierno de Lula, que dicen no haber... Yo creo que te puedo decir, mira, yo creo que no sé si es un ataque directo, pero sí creo que tiene un poco de ambas partes. O sea, yo te diría un sí y un no. ¿Un sí en qué sentido? En que sí se coincide con la retórica de los Estados Unidos y de la derecha y extrema derecha que hay en la región. Entonces coincide un poco con esto de decir hay que darle mano dura, y por eso el término, que está muy bien lo que dijo Martín, que no es narcotráfico, sino es narcoterrorismo. Y además le sirve, ¿por qué? Porque el gobierno de Lula no le prestó ninguna colaboración para llevar a cabo el operativo. Pero no, ¿en qué sentido? Es que Río de Janeiro tiene una historia muy similar de intervenciones policiales militares en las favelas con resultados similares. Nunca habíamos llegado a esto, es real, sí, pero siempre hay muchos muertos cada vez que la policía interviene en las favelas. Tendremos tiempo de analizar estos escenarios seguro en futuras ocasiones aquí en Una Semana en el Mundo de France 24. Antes de terminar, como siempre, el agradecimiento es para todo el equipo técnico y todo el equipo de producción que hace posible esta y todas las emisiones de France 24, y a ustedes, como siempre, por su atención. Enseguida regresamos. En Contexto Global es ahora el momento de ir en directo DC. El espacio en el que revisamos en profundidad las noticias de Estados Unidos, y por ello nos acompaña desde Washington nuestra corresponsal Natalia Cabrera. Saludo para ti, Natalia. La justicia le ordenó al presidente Donald Trump desembolsar fondos para mantener los subsidios a la alimentación que se quedan sin dinero este sábado por el cierre de gobierno. ¿Se mantiene entonces el programa? Hola Ángela, pues el problema es que la decisión no llegó a tiempo, por lo tanto no